Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que hemos decidido recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, eh, suponemos que tenemos claras las cosas, que tenemos un evangelio, tenemos una doctrina y que bajo esa doctrina, que es la que Cristo Jesús nos ha dejado para vivir nuestra vida, nosotros la vivimos y estamos de acuerdo con esa doctrina. Y a veces, si se nos preguntara, seguramente diríamos que sí estamos viviendo bajo esa doctrina. Sin embargo, hay circunstancias pequeñas o grandes que en algunas ocasiones parecieran contradecir lo que nosotros decimos. Si nosotros vivimos como la doctrina y el evangelio nos dicen, nosotros debiéramos vivir en plena y absoluta obediencia a eso que Cristo, que los evangelios, que la Biblia nos ha enseñado y que nos invita a hacer y a cumplir. Sin embargo, hay una confrontación entre nuestros conceptos naturales y los principios bíblicos de una vida cristiana. Muchos de esos conflictos nosotros los superamos a través del tiempo y logramos alcanzar a vivir muy cerca en muchas ocasiones de la perfección en el sentido de la obediencia a lo que la palabra dice. Sin embargo, hay pequeñas cosas que suelen contradecir eso que a veces nosotros decimos de nuestra obediencia a la doctrina. Por eso eh, quiero hablar de un tema que es muy común, que es muy conocido, que lo hablamos permanentemente. Y dice el título de la semilla, hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Si nosotros preguntamos a los cristianos en las congregaciones si ellos cumplen esta disposición del Evangelio, seguramente el 100% de las personas nos dicen que sí. Nos dicen que sí hacen plegarias, que sí hacen oraciones, que hacen súplicas, que hacen acciones de gracias por todos. Pero la pregunta siguiente que nosotros debemos hacer es si nosotros de alguna manera hacemos acepción de personas en el momento de nuestra oración, en el momento de nuestra súplica o en el momento de nuestra acción de gracias. ¿Será que nosotros oramos de la misma manera por nuestros hijos, al igual que por un desconocido? ¿Será que nosotros oramos o hacemos súplicas por un desconocido, por una persona que a la distancia conocemos, que por un hijo nuestro? ¿Será que estamos orando al mismo nivel, con la misma convicción y poniendo el corazón en esa oración cuando nos presentamos al Señor? Esta Esta enseñanza es la que Pablo le da a Timoteo y ese es el motivo del título de la semilla. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, así que recomiendo, Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñe a la iglesia a que ante todo se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. No está hablando de ningún tipo de acepción, estamos hablando de todos. La palabra nos está indicando que el mismo nivel de oración que hagamos quizás por nuestros familiares, por nuestros hijos, debe ser el mismo nivel de compromiso espiritual que empeñemos cuando oramos por un desconocido o por una persona que nos escribe a la distancia y nos pide oración. Pero la palabra va un poquito más allá. Y aquí es donde nosotros empezamos a contradecir muchas veces lo que decimos. La palabra dice en el versículo 2, especialmente, Pablo le dice a Timoteo, enseñe a la iglesia que debe orar especialmente.
por los gobernantes y por todas las autoridades. O sea, si nosotros oramos al mismo nivel de cualquier desconocido, como al nivel de oración que lo hacemos por nuestros hijos, perfecto. Eso está bien y estamos cumpliendo la palabra en obediencia del Señor. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que le enseñe a la iglesia a orar especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y me quiero detener en esto, porque nosotros, no importa el modelo político que haya en cualquier nación o el modelo político que haya en nuestra nación, en las circunstancias y por este tiempo hay una serie de gobernantes que nosotros elegimos. Correcta o incorrectamente están elegidos dentro de unos parámetros establecidos. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la obediencia que se le debe a la palabra del Señor de manera plena. Pero ¿será que nosotros no gastamos de nuestras palabras en denigrar de las personas que gobiernan? ¿Cuántas palabras al día saldrán de la boca de los colombianos para hablar mal de sus gobernantes? Y si nosotros decimos que la palabra tiene poder, ¿será que nosotros mismos no nos estamos perjudicando al hablar mal de los gobernantes, atándolos a esas palabras negativas, a esas palabras de maldición, ¿sí? A esas palabras que no llevan a ningún fruto benigno y que al final el mal gobernante es producto de nuestras propias palabras y porque nosotros lo decimos, porque nosotros lo pregonamos? Pablo entiende esta situación. Para que a ustedes les vaya bien, sus gobernantes tienen que estar protegidos por la oración. No estamos diciendo que los convirtamos ni nada de esto, ni estamos hablando de política, estamos hablando de lo que la palabra está diciendo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Dice, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Quiere decir que nuestras propias palabras en contra de los gobernantes, y reitero, no es hablar de política, hablar del gobernante de turno en cualquier lugar del país para hablar de Colombia, ¿sí? Nosotros tenemos que, como iglesia, orar por esas personas para que el Espíritu Santo influya en esas personas, para que las decisiones que ellos tomen al final nos beneficien a nosotros, porque si él toma malas decisiones y dejamos que las potestades negativas gobiernen su mente, gobiernen su ambiente en general, seguramente las decisiones serán erradas. ¿Y quién pagará las consecuencias? Nosotros. Entonces, la palabra está siendo clara en este sentido, en obedecer la palabra, de decir, como dice Pablo, especialmente, porque de esa manera estaremos también coayudando a través de la oración y a través del Espíritu Santo que los gobernantes de turno tomen decisiones correctas. Dejemos de acompañar a la gran mayoría de la sociedad que habla mal de los gobernantes y que habla mal de la autoridad. Al que le quepa la justicia, que le caiga el peso de la justicia en cada caso y en cada acción que se conozca de manera delictiva, eso es perfecto. Pero en la normalidad de nuestros días y en estas circunstancias necesitamos que nuestros gobernantes tomen decisiones correctas, y la única manera de que tome decisiones correctas es que nosotros, a través de la oración, invitemos al Espíritu Santo que influya en esas personas para que sus decisiones sean rectas y correctas y que al final nosotros seamos los beneficiados. La palabra toma el ámbito espiritual también y nos dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Dios quiere que nos vaya bien y Él nos está enseñando que hablar mal de los gobernantes no nos lleva a ningún buen término. Pero también la palabra me dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué mejor sería que un gobernante, estando de turno en su gobierno, conociera de Cristo y tomara decisiones correctas? Pero mientras lo hace, nosotros tenemos la capacidad, a través de nuestras oraciones, para que el Espíritu Santo influya en las decisiones de esas personas y que al final sean tan rectas y correctas que nosotros seamos los beneficiados. Quitemos la costumbre de maldecir,
Bendigamos a todos en todo momento.